Padre Celestial, en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos aquí los presentes y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga también dando esa oportunidad de escudriñar de su santa palabra. Vamos a continuar, hermanos y amigos, también aquí con la clase que tenemos en esta mañana, parte 2. Part 2 de ¿por qué yo? Nos preguntamos a veces, why me? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Y veíamos la semana pasada un repaso nada más de que hay posiblemente 3 orígenes de los problemas, como estudiamos la semana pasada. Primero, pues es que vivimos en un cuerpo mortal, en un mundo caído. Y como consecuencia de ello, pues vienen a veces los problemas. Número 2, también veíamos que a veces se trata de la disciplina de Dios, God's discipline, la disciplina de Dios que viene también a nuestras vidas. Y decíamos también, gracias a Dios por ello, por su disciplina. Si no, dice la palabra de Dios allá en Hebreos 12, 7 y 8, Hebrews 12, 7 and 8, ya lo leíamos, un repaso nada más. Que si se os deja sin disciplina, dice, ya no seríais, ¿qué? Hijos, sino bastardos. Soy fea la palabra de Dios, pero es lo directo, ¿verdad? Gracias a Dios que nos disciplina, quiere decir que todavía Él nos considera sus hijos. Veíamos número 3 también, hermanos, que a veces vienen esos mensajeros de Satanás. Dios permite que venga esa tentación, esa prueba también, hermanos, a nuestras vidas. Y tenemos que estar listos para cuando también venga esto en nuestras vidas. Ahí nos quedamos, hermanos, el domingo pasado. Y hacíamos la pregunta antes de continuar, ¿cómo podremos saber por qué estamos, o por lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos pasando, en otras palabras? What is it that we're going through, right? ¿Cómo podemos distinguir y determinar? Y sabemos, hermanos, ahí vamos a continuar, hermanos, nos quedábamos ahí la semana pasada con esta parte 2, déjenme checar bien si le piqué aquí, porque a veces la prendo, pero no la prendo. Sí, está bien. ¿Cómo podremos saber qué situación estamos pasando? Esta vida también sabemos, hermanos, que vemos las cosas de una manera imperfecta, porque estamos en este cuerpo todavía. We're in this body. Ahí en 1 Corintios 13, 12, fíjense lo que nos dice. 1 Corinthians 13, 12. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. So, oscuramente. Somebody has it in English, verse 12. English, verse 12. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So, ahí está, dice en inglés, dimly. Vemos oscuramente, a veces no hay mucha luz, muy apenas vemos las cosas. El ojo quiere enfocarse y no podemos por la falta de luz. En este caso la iglesia, ya sabemos, estaba en su periodo de crecimiento espiritual y por eso Pablo hace mención de todo esto. Vemos en parte, habla de la niñez, ¿verdad? La física, y luego en comparación a lo espiritual, la madurez espiritual que vendría también después a la iglesia. Al comienzo era una parte de niñez, ¿verdad? El principio de la iglesia, por eso había problemas a veces, por eso se tuvieron que establecer diáconos y ancianos, la perfecta organización de la iglesia. Y es lo que esperamos también nosotros. Y luego dice, por eso ahora que vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A veces también, hermanos, cuando estamos llorando,
¿Qué pasa, hermanos? Cuando estamos llorando y luego queremos enfocar, esas lágrimas no nos dejan ver, ¿verdad? Bien. Me viene a la mente eso también de cómo a veces las lágrimas nos empañan los ojos y no podemos ver y tenemos que secar los ojos y ya nos limpiamos y ahora sí empezamos a enfocarnos bien, ¿verdad? En lo espiritual también a veces vienen los problemas, hermanos, lloramos espiritualmente y nos dolemos y a veces también se opacan, se empañan nuestros ojos, pero ojalá que no dejemos que esto nos detenga. Podemos determinar, hermanos, las cosas como son y por qué están pasando usando la palabra de Dios. Siempre, ahí la tenemos al alcance. We have the word of God always within reach. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timothy 3, 16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura. No hay ninguna parte de la escritura, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, que no sea inspirada por Dios. Tenemos esa confianza, 100% hay seguridad de lo que estamos estudiando, de que lo que estamos estudiando es verídico, es seguro, porque es inspirado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios, dice ahí. Y sabemos que al decir Dios, claro, entendemos que fue dada también por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice allá Pedro también. Dios, Espíritu Santo, vienen, hermanos, a seguir dándonos esa enseñanza. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, dice, para redarguir, para corregir. Cuando nos redarguye nuestra conciencia, vamos a enfatizar la segunda. Cuando nos redarguye nuestra conciencia, ¿nos hace qué? Nos hace pensar, ¿qué hicimos? Ya metí la pata bien metida. Y esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo podemos saber también, hermanos, claro, por el Espíritu que obtuvimos al ser bautizados, que nos guía a toda verdad. Pero también tenemos aquí la palabra de Dios. Seguir estudiando, seguir escudriñando su santa palabra para que nos redarguye, nos siga, hermanos, manteniendo en este camino, para corregir también nuestras vidas. Estamos haciendo algo mal, aquí está. Más como padres, se lo debemos a nuestros hijos, el corregirlos. Hijo, hija, estás haciendo esto mal. Fíjate lo que estás haciendo. Fíjate qué estás haciendo delante de Dios, más si su hijo o hija ya es bautizado o bautizada. Más responsabilidad todavía. Y claro, empieza desde la niñez, esa instrucción. Queremos ya corregirlos a los 17, 18, 19, 20 años, pues va a ser un poquito muy tarde. Empieza temprano esa corrección. Y usando la palabra de Dios. Que vean ellos que siempre, mi papá, mi mamá siempre decían, hijo, hija, esto es lo que dice Dios, mira, aquí está. Que se acuerden de ellos siempre. Ya yo me desvié como hijo, ya me torcí, pues allá yo, pero no va a ser la culpa de mis padres. No queremos que sea la culpa de nosotros, que Dios nos va a llamar a cuentas por no instruirles, por no redarguirles también, por no seguirles recordando, hijo, hija, tienes un compromiso con Dios, ¿right? Corrige tu manera de caminar. No te conviene espiritualmente. No dejes que tu espíritu se muera. Porque una vez muriéndose, dice la palabra, no nos dice la palabra de Dios cómo revivirlo, ¿sí? No. No es como hoy tenemos en nuestros días, se para el corazón y luego CPR, ¿verdad? Primeros auxilios y algunas veces funciona, algunas veces no. Se quedó así la persona y modo. En lo espiritual, hermanos, una vez que se nos muere el espíritu, la palabra de Dios nos dice cómo revivirlo. Ten cuidado. Por eso Pablo nos dice que mantengamos nuestro espíritu vivo. ¿No qué? No apaguéis al espíritu, dice Pablo. Tenemos esto también, hermanos, que considerar. Podemos determinar
qué está pasando en nuestras vidas usando la palabra de Dios, útil para todo. ¿Y cuál es el fin? Dice el 17, para continuar con otro pensamiento. El fin es que, a fin de que el hombre de Dios, verse 17, sea perfecto. Perfecto aquí, ya sabemos la palabra perfecto es completo, completo. Enteramente preparado. ¿Ustedes cómo sigue esta palabra que sigue ahí? Enteramente, un entero, números enteros. Cuando yo enseñaba matemáticas, hay diferencia en números enteros y números de fracción, no son enteros. Números enteros están completos, las fracciones siempre hay un cacho que falta o un cacho que sobra. Enteros, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, para que pueda sobrar de buena manera, ¿ante quién? Ante los ojos de Dios. La palabra de Dios nos prepara. ¿Qué tanto anhelamos prepararnos en la palabra de Dios? Es nuestro deseo máximo, ojalá que sí. La inteligencia también, hermanos, que Dios nos dio, nos da a entender también, nos hace entender por lo que estamos pasando. Esa inteligencia, ese libre albedrío también que Dios nos dio, nos hace ver, nos hace entender. Y eso nos lo dio nada más a nosotros los seres humanos, no a los animales. Los animales decimos a veces, qué inteligente este animalito, ¿verdad? O etcétera, etcétera, porque mira, obedece y mira, brinca cuando le digo que brinque. Es entrenamiento, hermanos, ¿right? Y siempre hay que darles algo para estimularlos. Si son perritos, pues unos treats, ¿verdad? Dog treats, que sepan a bacon o algo, ¿verdad? Y ya les damos unas comiditas, ¿verdad? Para que brinquen más alto, en fin. Pero no es porque realmente, hermanos, estén entendiendo como nosotros, razonando, porque son animales. No fueron hechos a semejanza de Dios, nosotros sí. Génesis 1, ¿qué dice, hermanos? Génesis 1, 26 y 27. Genesis 1, 26 and 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Aquí Dios hablando con las otras dos personas de la deidad. Hagamos, plural. No nada más dijo Dios, bueno, voy a hacer al hombre y a la mujer. No, dice hagamos. Ahí incluye, sabemos y entendemos a las otras dos personas, otra vez repito, de la deidad, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya se movía, dice ahí, el Espíritu de Dios, versículo 2, ya se movía sobre la faz de las aguas, ya estaba presente ahí también. Dice, esto es lo que iba a hacer Dios y las otras dos personas de la deidad, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo esto a ningún animal, solamente a la suprema creación. Él va a ¿qué? A señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra. ¿Quién tiene la mano, verdad, más alta? El hombre. El animal, si algunos son muy feroces y te matan, pues cómo no, ¿verdad? Pero el hombre puede dominarlos como quiera. El hombre los puede dominar, porque Dios le dio esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría. Y finalmente dice que Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy diferentes, hermanos, y es por eso que poseemos esa inteligencia, ese conocimiento diferente a los animales. Muy diferente, ¿verdad? Estábamos hablando algo antes de venirnos aquí, ¿verdad? En nuestro hogar. Y hablamos de cómo pues, la mujer fue creada. Le preguntábamos a nuestras hijas acerca de la clase que dio el hermano Ávila. ¿Cómo se fue hija? Sí, no, sí, muy buena. Y que lo voy traduciendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hablaron de la creación, ¿verdad? ¿Se acordaron de la creación? Y cómo, pues, sacó, ¿verdad?, de Dios a la mujer de una costilla del hombre. Y parece que Katie dijo, sí, no sabía yo.
visitante, no sabía yo que ahí como que se sorprendió, sí. Pero ustedes como, ahí está la enseñanza de la palabra de Dios y nos hace entender, ¿verdad? Porque en la escuela, ¿qué te van a decir? No, pues tú viniste del chango, del mono. No, Dios nos creó y de ahí salió la mujer. Por eso hay cuando nos casamos con nuestras esposas, hay esa unión, ¿verdad? Íntima. Se llama también a la mujer, ¿cómo se le llama en la Biblia? Varona, dice, ¿no? Varona. Está en la palabra de Dios, salió del hombre. Hay todavía esa relación también más íntima al saber que Dios creó a la mujer de una costilla también del hombre. Un milagro. No le convenía que estuviera solo. Ya Dios sabía también eso, ¿verdad? Anyways, nos dio esa inteligencia, hermanos, y dice en Salmos 8:5 también, ¿qué dice, hermanos? Psalms 8:5. Psalms 8:5. Se me hace que eso no es Salmos 8:5. Me has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. ¿De quién está hablando? Está hablando del hombre, del hombre, el ser humano. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿No dice eso de los animales? El siguiente versículo dice también que y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, sobre toda la creación, sobre todo lo físico. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahí está, hermanos. Entonces, esta corona de la creación, el ser humano. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos la respuesta. También, hermanos, entendemos por esa inteligencia que Dios nos dio, diferentes a los seres humanos, esa sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de toda sabiduría? ¿Alguien sabe? El temor a Jehová, el temor a Dios. Amén. Ahí empieza todo. Y es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas. El temor a Jehová, no nada más porque te voy a sacar el cinto, hijo, hija, no. Es porque esto es lo que Dios quiere. Tenle temor ¿a quién? A Dios. Porque a Él se lo estás haciendo. Todo lo bueno que hagas, amén. Pero también todo lo incorrecto, lo malo, la desobediencia, se lo hacemos primeramente a Dios. Enseñarle eso a nuestros hijos. A Dios primeramente le haces esto, hijo, hija, que no se nos pase eso. Y seguirlo enseñando, seguir enseñando esto a nuestros hijos, seguirles recordando. A Dios se lo hacemos porque somos su creación y nos encargó señorear también sobre la misma creación. Vamos a continuar, hermanos, entonces con estas preguntas, podemos hacer también, hermanos, 3 preguntas obvias. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿podría ser esto también la disciplina por el pecado que existe en mi vida? ¿Podría ser la disciplina de Dios que me está reprendiendo por lo que hice o lo que hicimos como parejas si estamos casados? Me está tratando Dios de enfocar en las cosas espirituales porque ya me estoy enfocando mucho en las materiales. Ahí viene la disciplina de Dios. ¿Será esto lo que me está pasando en mi vida? Nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo puedo saberlo? Es la otra pregunta también. How can I know? Bueno, vamos a ver algunas maneras de hacerlo. Primeramente nos tenemos que examinar a nosotros mismos, primeramente, viendo el punto de vista de ¿quién? De Dios, no de los hombres, el punto de vista de Dios. Cuando me examino, ¿qué es lo que dice mi Dios? ¿Cuál es el punto de vista de mi Dios? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 13:5, 2 Corinthians 13:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 Corintios 13:5.
Examinaos, dice Pablo, a vosotros mismos. No dice, cuando yo llegue allá, hermanos de Corinto, van a ver todos, se van a poner en fila y me voy a poner a examinarlos. No dice eso, ¿verdad? Dice que examínense ustedes. ¿Cómo los podemos examinar? Pues los que tenemos ya el Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados, podemos hacerlo para el perdón de nuestros pecados. Los que no tienen el Espíritu Santo, desgraciadamente no pueden hacer eso. No pueden, amigo, porque no tienen la guianza, no tienen una nueva conciencia. Todavía no vas a entender las cosas espirituales, no vas a poder examinar. Pero los que ya tenemos de su Santo Espíritu, tenemos este gran privilegio. Y por eso Pablo dice, examínense ustedes mismos. Si estáis en la fe, ¿estás realmente en la fe, Jorge Chávez? Y el estar en la fe, ¿qué implica? Pues estar en la fe es, soy fiel, básicamente, ¿no? ¿Eres fiel? Pregunta muy fácil. ¿Eres fiel, Jorge Chávez? Y contéstate sinceramente. Soy fiel a lo que Dios quiere que haga, a lo que Él me ha encargado. Probaos a vosotros mismos también, pruébense. No tiene que venir alguien a probarlos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y si está Jesucristo en nosotros, ¿qué implica? Que está el Espíritu Santo en nosotros, ¿right? A menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Si ya reprobamos la prueba, right? Una de estas maneras. Examinarnos también, hermanos, desde el punto de vista de Dios, decíamos. Luego examinarnos también, hermanos, las acciones externas. ¿De qué estoy hablando? De examinar nuestras acciones externas. Externas significa lo de afuera, right? Soy ejemplo al mundo que me ve con mis acciones que estoy demostrando. También, ¿qué actitud tengo dentro de mí, en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy planeando hacer? ¿Cuál es mi actitud interna? Y también, hermanos, la relación secreta que tengo con Dios. ¿Cómo está eso? A veces se nos olvida eso, ¿verdad? Todos aquí, hermanos, aunque no queramos, tenemos una relación secreta. ¿Con quién? Con Dios. Que nadie más sabe. Ni aún inclusive la que está a tu lado, ¿verdad? Si eres casado. O el que está a tu lado si eres casado. Una relación secreta con Dios, ¿right? Todos la tenemos, queramos admitirlo o no. En esa relación secreta que tenemos con Dios, ¿cómo está esa relación? También secreta que tenemos con Dios. De estas maneras, hermanos, podemos saber cuál es la base, cuál es la raíz de lo que estamos pasando. Fíjense lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Matthew 5, 13 through 16. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántas veces no hemos leído estos versículos? Infinidad de veces, a través de los años, los que ya tenemos años en el Evangelio, y quizás hasta nos los hayamos memorizado, pero más que todo que estén internamente, ¿verdad? Ahí en nuestro corazón, lo primordial. Soy la sal de la tierra, debo de ser. Número 2 también, soy la luz del mundo, debo de serlo. ¿Y por qué tengo que ser la sal de la tierra? La sal da sazón. A veces algunos tenemos que cortarle un poquito por la presión, ¿no?
echa mucho del corazón. Solo le tenemos que rebajar un poquito la sal. Pero, ¿qué sería, hermanos, si la comida no tuviera sal? Tenemos, por algo nos dio Dios esos sensores, ¿verdad?, de nuestra lengua que prueban todo, ¿verdad? Sabrosísimas las especias que les echamos, ¿verdad? Qué bárbaros. Y imagínense, también nosotros somos de esa manera, le damos sazón al mundo que nos rodea. Cuando nos ven dicen, quiero platicar con esa persona porque siempre me da ánimo, siempre me da un buen consejo. Ahí está la sal, ¿verdad? No de nosotros, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Soy también esa luz del mundo, donde quiera que voy me ven y pueden decir sinceramente, esta persona sí tiene las características de un cristiano, de una cristiana. La manera que hablamos, la manera que actuamos, right? Somos o nos escondemos. Que no me vea el mundo, porque si supieran lo que hago, que no se dé cuenta el mundo de quién verdaderamente soy yo. Ojalá que siempre queramos alumbrar, ¿eh? Ese es el propósito. Y luego dice el 16, ahí está: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Algunas religiones falsas dicen que las obras no tienen nada que ver con la salvación. Y Cristo dice, tienen mucho que ver para glorificar ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Tiene mucho que ver. Si eres obediente, tiene mucho que ver, van a glorificar a Dios. Si no eres obediente, no van a glorificar a Dios. Seremos juzgados, también dice, por lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo, sea bien, sea bueno o sea malo. Tienen que ver esas obras. Y Dios nos preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Acordémonos, la luz de este mundo. Ahí podemos examinarnos, podemos saber por qué razón está pasando lo que me está pasando. ¿Soy realmente la luz del mundo? ¿Soy realmente la sal de la tierra? Quizás no, por eso me está pasando esto. Por eso Dios está tratando de disciplinarme. Ahí podemos también entender por qué razón está pasando lo que me está pasando. O no se está pasando si acaso somos casados también, ¿verdad?, en nuestras familias. Romanos 7:22 también, ¿qué dice, hermanos? Romans 7:22. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Estábamos hablando de lo externo, ahora viene aquí lo que, lo interno, internal. Right? Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Man, when I study the Word of God, it's my pleasure to study. Me deleito, un deleite, algo que me gusta en sobremanera. Pero también dice, hay problemas también a veces, hermanos, porque encontramos, ¿verdad?, también otra ley en nuestros miembros. Dice, este cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente, el versículo 23, verse 23, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿en dónde? En mis miembros, en el cuerpo. Quiero hacer otra cosa que no conviene. Y yo sé que cuando me deleito en la ley de Dios, me siento tranquilo, me siento con paz, se me quita el estrés, se me baja la presión, o lo que tengamos. Y estoy tranquilo. Pero cuando viene el cuerpo y quiere hacer esto o lo otro, sube todo, ¿verdad? No nada más en lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Me empiezo a descarriar. Ya me importa menos las cosas de Dios. Ya se me hace algo como si nada el no participar de la cena del Señor. Y el espíritu se empieza a debilitar. Se empieza a debilitar. Hasta que por fin ya no siento nada. Algo triste, ojalá que nunca nos pase a nosotros. Ya no sentir nada ante las cosas de Dios. Tristemente, viene la muerte espiritual. Es lo que no queremos y por eso Dios a veces nos disciplina. Quizás sea esta la disciplina que Dios me esté dando para no morir. Gracias Dios. Gracias Dios que me estás disciplinando de esta manera. 1 Corintios 4:16, ¿qué dice también, hermanos?
1 Corinthians 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Muy cortito este versículo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y luego el 15, fíjense lo que les dice también. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Él sabía que los había engendrado espiritualmente. Cuando tú le enseñas el Evangelio a alguna persona y viene al conocimiento de la verdad, fíjate lo que vienes a hacer también, un padre para él en el espíritu espiritual. Tú le diste a conocer, tú fuiste el primer contacto, ¿verdad? Para esa persona y se siente bien bonito. Bien bonito. No es porque ahora yo soy tu padre, no vale que me veas. No se trata de eso, ¿verdad? Le diste la oportunidad a esa persona, diste de gracia lo que de gracia recibisteis, el Evangelio de Salvación. Y por eso Pablo dice, van a tener muchos que los sigan guiando, pero yo soy su padre espiritual, no se les olvide esto, yo los engendré. Y dice Pablo que también los había engendrado, ¿en dónde? En sus prisiones, ¿right? En sus prisiones, desde la cárcel, fíjense. ¿Qué excusa tenemos nosotros de no predicar el Evangelio? ¿No estamos encarcelados? ¿O sí? No, estamos aquí. ¿No nos anda buscando la ley por ser malhechores? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no tomamos la oportunidad? Qué bonito esto, hermanos. Y por eso dice Pablo, os ruego que me imitéis. Si él hubiera sido un mal ejemplo, ¿ustedes creen que Pablo hubiera estado diciendo eso? Imítenme. Pues cómo, hasta vergüenza le hubiera dado, ¿no? Podemos decir eso también, hermano, imítame, mi ejemplo. Todo lo que he sido a través de mi carrera cristiana, imítame, hermano. Amén. Ojalá que sí podamos decirlo. No le hemos sido tropiezo a nadie. Amén. No he llegado a ser lobo rapaz. Amén. O loba rapaz. Imitáis. Pablo decía también, para poder pedirle a alguien que lo imite, y esto empieza con nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos. Imítame, hijo, imita a tu madre. Tienen que ir caminando de la manera que Dios quiere, para poder también decir esto a nuestros hijos. Quizás algunos estén chiquilines todavía, pero van creciendo y todo lo absorben, y al rato ya llegan a una edad, ¿qué hice? Hijo, perdóname, nunca hubo corrección, ¿verdad? Tener cuidado con eso, hermanos, también, de siempre ser ejemplo, así como Pablo también les decía que le imitasen. Aquí en Corintios tenemos esto también, hermanos. Viene también el capítulo 11, versículo 1 de ahí mismo de 1 Corintios, 1 Corinthians 11:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Y le dice, cuidado de ser, ¿qué? Tropiezo. Versículo 32. Be careful not to be a stumbling stone. Más si tú has engendrado a alguien espiritualmente hablando y eres su padre, o puedes decir también su madre, las hermanas, ¿verdad? Vienen a ser madres espirituales del que le hablaste el Evangelio también. Ten cuidado de no llegar a ser tropiezo para ese que engendraste, para con esa persona. Mucho más cuidado. Porque acuérdate que es un bebito o una bebita en Cristo, que nunca le vas a dar un mal ejemplo a ese hermano o a esa hermana, por la cual vino al conocimiento de la verdad por ti, ¿verdad? Porque tú le invitaste, tú le enseñaste. Y por eso dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni también a quién, ni a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, lo entendemos. Y por eso dice también eso, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso tiene que ver con lo interno y con lo externo. Romanos 2:16, ¿qué dice también, hermanos? Romans 2:16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de quienes, de los hombres, de todos nosotros. Pero viene ese día, el juicio final.
conforme a mi evangelio. Lo tomó muy personal Pablo. Sabemos que es el evangelio de Cristo, ¿no? Sí, pero fíjense cómo dice Pablo, a mi evangelio. Cuando uno puede decir eso, a mi evangelio, es que lo estás viviendo. Estás viviendo. Y Pablo lo estaba viviendo. Él sabía que él moría. Dice, yo muero cada día. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Right? Mi evangelio. Claro, no decimos eso a la gente porque van a decir, oye, ¿qué se cree, verdad? ¿Quién se cree? Pero sabemos lo que quiere decir Pablo. Cuando él dice, a mi evangelio. Y viene ese día que Dios juzgará por Jesucristo esos secretos de los hombres. ¿Qué secretos tenemos? Si no son secretos buenos, ojalá que los corrijamos, ¿verdad? Ante Dios y pidamos a Dios perdón por algo que hemos hecho que quizás nadie sabe, pero va en contra de la voluntad de Dios. Pídele a Dios perdón, pidámosle a Dios perdón. Viene entonces Pablo y nos dice aquí otra manera también de entender esto, acordándonos que somos ejemplo, que debemos de ser ejemplos ante los que nos rodean. ¿Está algún pecado, hermano, hermana, amigo, amiga, enredándote en la red que Satanás echa? Así como a veces echa la red para pescar los peces y viene el pescador, le jala así y ya se cierra en un montón de peces, ¿right? Satanás también está siempre pescando, hermanos, a ver quién va a caer en esa red. A veces es individual con anzuelo, ¿verdad? Uno a la vez, a veces en montón, queriendo arrastrar a la iglesia. Cuando vienen las divisiones, un montón, ¿right? Tristemente pasan a veces, porque no hubo valientes que pelearan la buena batalla de la fe. Pablo, hermanos, habla de esto en Hebreos 12 también, 1 y 2, el escritor a los Hebreos, fíjense lo que dice, Hebrews 12, 1 and 2, Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué dice? ¿Cómo podemos entender acerca de esa disciplina de Dios? Estamos viendo estas maneras que Dios nos da, ¿verdad? Viendo esa grande nube de testigos también que ya pasaron hace muchos años, ¿verdad? Y no nada más a ellos nos estamos refiriendo, también estamos hablando en la misma congregación a donde pertenecemos como miembro local. Viendo esa nube de testigos que ha habido también aquí en la 620 East San José, donde somos miembros, right? No podemos hablar ya también de otras congregaciones, no las conocemos, no puedo yo decir, pues yo conozco, ¿verdad? Voy a enfocarme a los que yo conozco, a los que he tenido contacto, ¿verdad? Que hemos ahí estado siempre peleando juntos esta batalla de la fe, que nos hemos agarrado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pudimos echarle la mano a alguien o a nosotros nos echó la mano a alguien también, ¿right? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Adelante, hermanos, sigue corriendo, keep on running. Echamos porras a veces a los corredores en el atletismo o en los juegos,
echamos porras, adelante, no se desanimen, vamos bien abajo perdiendo, no se mortifiquen, jueguen, que no se lastimen, es lo que oramos nosotros, no que, Señor, te pedimos que por favor nuestras hijas ganen el juego de, no hermanos, no vamos a orar así, ¿verdad? Que ganen el juego y que ganen el campeonato, que no se lastimen primeramente Dios y que gocen de la actividad en la cual están y que sean ejemplo a los que los están viendo, a los que las están viendo, y nosotros también como padres acá. Correr con paciencia, no se desanimen, adelante, sigan corriendo en lo espiritual más importante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave, no pierdas la vista en Jesús. Enfócate en Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, mi enfoque está en Cristo, el sacrificio por el cual Él pasó en la cruz. Ahí está. Él sufrió mucho más de lo que yo voy a sufrir en esta vida. ¿Por qué? Porque Él no tuvo pecado y tú y yo sí. Si a veces sufrimos es a consecuencia de nuestros pecados. Cristo no sufrió a consecuencia de su pecado. Inocente. Sangre pura, derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice, pongan sus ojos en Jesús. Cuando vayan corriendo esa carrera, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Author and finisher, dice en inglés, ¿no? Consumador es uno que termina, como en los relevos. Aquí ponen usualmente las carreras de relevos, la número 4, persona número 4, ¿verdad? Ponen al más veloz, ¿no? Usualmente, porque es el que va a acabar. Si está media milla de lejos y el otro ya está media milla adelante, esta persona tiene la oportunidad de alcanzar aquello y pasarlo. Aquella persona. Is the finisher, or she. Así también Cristo, el autor, Él empezó y Él acabó nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese gozo, ¿cuál gozo? El de salvar a la humanidad, porque no hay gozo, hermanos, en ser crucificado. No hay gozo. Dolor, ¿qué gozo es ese? Es un dolor extremo. Eso es lo que era la cruz. Pero el gozo de salvar por la sangre preciosa que fue derramada, salvar a la humanidad, que Él mismo creó, como veíamos en el principio de la clase, que nos hizo ¿a qué? A su imagen, conforme a su imagen, a semejanza de Él. Por eso vino, por eso murió, para darnos esa oportunidad de salvación. Cumplió su promesa que Dios le hizo al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, cuando ellos se descarriaron. Decidieron descarriarse, así como también nosotros decidimos obrar mal a veces. Estas son algunas maneras, hermanos, se nos ha ido el tiempo, de cómo podemos entender por qué estamos pasando por algo. ¿Cómo podemos entender? Ojalá que esto nos haya ayudado a seguir entendiendo, hermanos, nuestras tribulaciones. Vamos a seguir con esta clase próximamente el domingo que viene, si así Dios lo permite, pero te hacemos la invitación, amigo, amiga, en esta mañana. ¿No quieres tú también tener esa oportunidad de llegar a ser el templo del Espíritu Santo que Dios te regala en las aguas del bautismo? Si ya estás decidido, tienes ese deseo, contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta ese deseo en una realidad. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.